presidente, compañeros asambleístas, buenos días con todos. Quiero comenzar dando lectura al artículo 10 de la Declaración de los Derechos Humanos, en lo que manifiesta claramente que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones y el de difundirla sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Razón por la cual, señor presidente, el 17 de enero del 2019, el señor presidente constitucional de la República remitió a la presidencia de la Asamblea el proyecto de ley orgánica reformatorio al artículo 5 de la Ley Orgánica de Comunicación. Con fecha 30 de enero, la Secretaría General de la Asamblea Nacional notificó al licenciado que en ese tiempo ostentaba el cargo de presidente, el compañero licenciado Jorge Corozo, con la cual, mediante resolución del CAL, el proyecto de ley orgánica calificó y consecuentemente, una vez socializado el proyecto de reforma dentro de la comisión, señor presidente, en la sesión ordinaria número 198 del 10 de abril del 2019 y el 17 de abril del 2019, la Comisión Especializada Permanente de los Derechos Colectivos y la Interculturalidad aprobó el informe para primer debate en forma unánime. Como bien lo ha manifestado al dar la lectura el proyecto de reforma, debo manifestar, señor presidente y compañeros asambleístas, que la Constitución de la República garantiza el derecho a la comunicación, razón por la cual se ha venido discutiendo, analizando dentro de la comisión y con la comparecencia que antecedieron a la exposición en la comisión, se ha llegado a la conclusión de que la información, el derecho a la comunicación, no es un servicio público, sino más bien es un derecho humano. Eso lo ha dicho en razón de los instrumentos internacionales de derechos humanos, como el Comité de los Derechos Humanos, acerca del artículo 19, manifiesta que la libertad de opinión contará con una máxima protección, puesto que para el Comité de Derechos Humanos se trata de un derecho que no admite restricciones. En tal virtud, señor presidente, queda protegido que toda forma de opinión, como las de índole político, científico, de historia, moral o religioso, están protegidos por los instrumentos internacionales de derechos humanos. Concomitantemente, la Convención Americana de Derechos Humanos de igual manera manifiesta y recomienda a los estados, por ser parte de este instrumento internacional dentro del sistema interamericano, que la libertad de expresión es un pilar fundamental de la sociedad democrática, que tiene por finalidad garantizar a las personas no solo la posibilidad de expresar su propio pensamiento a través de cualquier medio aprobado para ello, sino también la posibilidad de buscar, recibir y difundir informaciones y ideas de toda naturaleza. Razón por la cual estos instrumentos internacionales, como los relatores enviados por las Naciones Unidas, el señor Edison Lanza de la misma manera ha manifestado que la comunicación es un derecho humano, mas no un servicio público. El relator especial de los derechos humanos también manifiesta que los periodistas defensores de derechos humanos en la investigación han sido objetos de ataques por investigar sobre problemas como el crimen, la corrupción, la trata, la tortura, la impunidad,
cuestiones de medio ambiente y desalojos forzosos. Por ello, el Estado no puede aprobar leyes ni prácticas que ilegalicen las actividades de defensa de los derechos humanos. Esto nos conlleva, señor presidente, de que la labor de la comunicación, la labor de los periodistas, siempre será en defender los derechos humanos. Y ahí viene, consecuentemente, el sentido de que existe la protección como un derecho fundamental, un derecho humano, y más no como un servicio público. La libertad de expresión debe ser entendida no solo como un derecho individual, sino como un derecho que contiene una dimensión social, posibilitando así la defensa y realización de los derechos humanos. Por eso, el proyecto enviado por el señor Presidente de la República ha sido objeto de análisis, de discusión dentro de la Comisión y, consecuentemente, se ha propuesto dentro de la Comisión, con los compañeros que forman parte de la Comisión, se ha dado un texto de reforma en la cual se ha manifestado que sustitúyase el artículo 5 de la Ley Orgánica de Comunicación por el siguiente. Artículo 5, medios de comunicación social. Los medios de comunicación social son instrumentos impresos de servicios de radio, televisión, aptos para transmitir, divulgar, difundir o propagar en forma estable y periódica textos, sonidos o imágenes destinados a la población. Los medios de comunicación social son de propiedad de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, organizaciones sociales o comunitarias, cuyo objeto es la prestación de servicios de divulgación o intercambio de contenidos a través de los instrumentos señalados. Consideramos, señor presidente, que podríamos tener situaciones en lo que hemos dudado en el trayecto de que si es un servicio público o un derecho humano, llegando a la conclusión, señor presidente, de que los derechos humanos son derechos del ser humano, que nacemos con eso, y precisamente la labor de la comunicación, de los medios de comunicación, hacen esa labor de los derechos humanos. Un claro ejemplo se puede decir que gracias a los medios de comunicación se ha evitado grandes violaciones a los derechos humanos. Y esto nos obliga a nivel interno, a nivel de la Asamblea, a nivel de los instrumentos internacionales, que toda autoridad, todo acto del poder público que atropellen, que vulneren derechos humanos, tiene que haber una limitación. No puede estar por encima de los derechos humanos. Por eso creemos que ese trabajo de la comunicación, el trabajo de los periodistas es pensando, precautelando, informando, avisando, sobre todo el respeto a los derechos humanos. Aquí, en los derechos humanos, debemos entender que no se trata solamente para una población. Los derechos humanos, como titulares y sujetos de derechos a nivel individual, colectivo y particular, tenemos que precautelar, tenemos que defender, tenemos que luchar, porque ese no es un regalo del Estado o de ningún gobernante. Los derechos humanos debemos tutelarla, promoverla, protegerla, porque esa es una lucha, una conquista siempre de la humanidad, porque los derechos humanos abarcan esa dignidad del ser humano. Es por eso que nosotros en la Comisión y particularmente aspiramos a recoger las recomendaciones bienvenidas de los compañeros asambleístas para poder en el segundo debate poder introducir las recomendaciones
que vengan en el sentido de la protección de la comunicación y sobre todo pensando en la protección de los derechos humanos. Finalmente, señor presidente, debo manifestar que el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en la parte final, manifiesta que la jurisprudencia interamericana ha establecido que el respeto a la libertad de expresión y a la existencia de medios de comunicación libres, independientes, pluralistas y diversos son esenciales en una sociedad democrática. Esto lo manifiesto porque el Ecuador, al ser parte de los instrumentos internacionales, no podemos estar lejos de esa realidad y más bien nos obliga a los estados, por el principio de convencionalidad, de adecuar las leyes orgánicas siempre sin apartarnos, sin restringir, limitar o menoscabar los derechos humanos. Razón por la cual, señor presidente, hago un llamado a los compañeros asambleístas. En este tema, las recomendaciones serán bienvenidas con el objeto de tratar una reforma que vaya en el sentido de la protección del ser humano. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra